Buenos días a todos y a todas. Es un gusto encontrarnos en este viernes, en nuestros primeros viernes de cada mes, donde en esta oportunidad invitamos al doctor Ángel Balmaceda de Nicaragua. Él trabaja en la sección de virología del Laboratorio de Salud Pública, que también es centro colaborador de OPS. Y un poco la razón por la que invitamos a Ángel es que tuvimos un encuentro previo donde conversamos ampliamente sobre los ensayos clínicos que se realizaron sobre la vacuna Takeda con el doctor Xavier Sáenz Lores de Panamá. Y ahí, digamos, ustedes me corregirán si no es así, pero como conclusión, ¿no? Destacamos el hecho de que la vacuna es muy efectiva para proteger contra los serotipos 1 y 2 de dengue para personas que no se infectaron previamente con dengue, y que es muy efectiva para los 4 serotipos para aquellas personas que tuvieron una infección previa con dengue. Entonces, en base a esta división de serotipos y de protección, nos preguntamos un poco qué conocemos o qué sabemos de la patología o de los cuadros que ocasionan cada uno de estos serotipos. Y el doctor Ángel Balmaceda participó de un estudio sobre el efecto clínico, ya nos va a contar ahora en brevísimo, que es un estudio de muchos años, es una corte de muy larga duración. Ya nos va a decir ahora, pero 2004-2022, el trabajo se está por publicar en breve. Así que bueno, lo invitamos un poco hoy para repasar la parte clínica, ¿sí?, de los serotipos, que era un poco lo que nos había quedado vinculado con lo anterior. Así que adelante, doctor Ángel, todo suyo. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Ahí me dicen si se mira. Ahí lo miran. Ahí está, ahí está la presentación de Power completa, si quieres poner la presentación. Ujú. Perfecto. Sí. Bueno, siguiendo con lo que comentaba Sandra, con la vacuna de Takeda, como mismo comentaban, había o existe esa dificultad de que para el dengue 3, lamentablemente, en los cero negativos, la vacuna parece no ser tan efectiva, ¿no? Estas personas tienen un riesgo de hospitalización mayor cuando se vacunaron con esta vacuna. Entonces surgió la controversia de que el dengue 3 no era lo suficientemente severo como otros serotipos, lo cual en muchas personas que trabajan dengue no estaban de acuerdo. Por eso el CDC de San Juan, la doctora Gabriela Paz, se acercó a nosotros y nos planteó la posibilidad de hacer un estudio, ya que tenemos tantos años, para hacer un análisis de todos los años que tenemos trabajando con el dengue en Nicaragua. Bien, por eso vamos a presentar la clínica de los serotipos desde el 2004 al 2022. Anteriormente, ya nosotros en el 2006 habíamos hecho un estudio sobre esto, donde habíamos visto más que todo la comparación entre dengue 2 y dengue 1, que eran los serotipos que habían circulado. Como antecedente, también otros en Tailandia eh, han escrito, han reportado sobre esto y sobre todo la severidad del dengue 2. Voy a hablar aquí de la introducción de los estudios. La severidad, según la clasificación última de 2009, nosotros en el artículo tenemos las dos clasificaciones, la comparación la hacemos también con la del 97, pero aquí solamente traigo del 2009 por no ser, para no ser tan extenso. Y también al final quiero presentarles dos o tres diapositivas sobre infecciones inaparentes de dengue.
Bueno, todos con eso. No me, eh, no me voy a extender mucho, todos conocen, manejan el dengue, que son cuatro serotipos. Es importante conocer, sí, que la respuesta inmune, el estado inmunológico, si una persona se ha infectado por más de una ocasión con alguno de los serotipos de dengue, esto influye, como vamos a ver, en la sintomatología de la enfermedad. Haciendo un poco de historia, aquí vemos que en Nicaragua, desde el año 2004 hasta el 2022, circularon todos los serotipos. Al final, en el 2022, eh, después de la pandemia, por primera vez nosotros tenemos los cuatro serotipos circulando a la misma, simultáneamente. El dengue 4 no lo habíamos visto y a partir de causando brotes epidémicos, a partir de esa fecha comenzó a circular. No tenemos en este análisis muchos casos porque comenzó precisamente en ese año, pero ahorita es el serotipo predominante en el país. Hablando de los estudios, nosotros tenemos, fundamentalmente son dos estudios. Tenemos un estudio hospitalario. Este estudio en realidad es de 1998, lo comenzamos, es el más viejo que tenemos, pero bueno, en el 2004 ya comenzamos con un poco mayor de financiamiento y ya se hizo más estricta la información, más confiable. Aquí esto se realiza en el Hospital de Referencia Nacional, Pediátrico de Referencia Nacional. Ahí todos los niños que llegan de 0 a 14 años somos y quieren participar en el estudio, sus padres o tutores se enrolan y se le da seguimiento hasta el egreso, llenándole todo tipo, más de 50 variables de información. Se le toma una muestra aguda al ingreso y una muestra convaleciente. Posteriormente, nosotros seguimos a los positivos durante 18 meses. En este caso, le traigo el análisis durante la enfermedad clínica. Ese es uno de los estudios. El otro estudio es una cohorte de niños que tenemos desde el 2004. Le damos seguimiento. En 2004 era de 2 a 14 años, pero ya después de 2016 se tendieron hasta los 17 años. Actualmente de 2 a 17 años. Nosotros seguimos un promedio, como promedio, eh, alrededor de 4.000 niños. Aquí tenemos eh, un centro de salud que pertenece al ministerio, pero eh, tenemos médicos contratados exactamente para ese estudio. Los médicos están 24 horas en el servicio médico durante los 7 días. Los niños cuando se enferman acuden al centro de salud, ahí se les da una muestra aguda, fase aguda, generalmente acuden muy temprano, los primeros 2 días prácticamente, una enfermedad porque hay mucha confianza en el estudio y posteriormente, entre 14 a 21 días, se le toma una muestra convaleciente. Nosotros a todas las muestras se le hacen todas las técnicas. PCR, aislamiento viral, a la muestra aguda. El ELISA para detección de IgM y el ELISA de inhibición que detecta eh, anticuerpos totales, generalmente IgG fundamentalmente. Eh, se espera la muestra convaleciente y se procesan simultáneamente. Consideramos un caso positivo cuando son positivos por la PCR, fundamentalmente, aislamiento, o, o cuando hay seroconversión. En el caso de IgM y en el caso de la ELISA de inhibición, cuando hay seroconversión o un aumento del título 4 veces en la muestra convaleciente con respecto a la muestra aguda.
También esa inhibición nos sirve para determinar si la respuesta inmune es primaria, es decir, si se testó por primera vez, o si este paciente se ha infectado en más de una ocasión con alguno de los serotipos del dengue. Hemos tomado realmente, hemos procesado 14.139 muestras hasta el 2021. Se me olvidó señalar que en el estudio de la cohorte, los niños que necesitan hospitalización van al hospital de referencia nacional y ahí se sigue la misma estrategia que el estudio hospitalario. Nosotros tenemos el 50% de niños positivos en el estudio hospitalario de 2.792, el 9% de la cohorte y 63% positivo de los, de los niños de la cohorte que necesitaron hospitalización. Un total de 416 niños necesitaron hospitalizarse. Aquí vemos la circulación de todos los serotipos, el número en absoluto de los serotipos identificados, y es el dengue 2 y el dengue 3 los serotipos más frecuentemente detectados en todos estos años, 18 años de estudio. Hay un 18%, 448 pacientes en total, donde no fue posible identificar el serotipo, pero se detectaron estos niños por la serología. En esta gráfica vemos la frecuencia, o sí, según la edad y por cada serotipo en pacientes primarios y en pacientes secundarios. Aquí lo que observamos fundamentalmente es que en el caso de dengue 2, muy tempranamente, ya los niños causan síntomas en niños de menor edad, a partir ya prácticamente de los 3 años, en los casos secundarios, el dengue 2 y el dengue 4. Mientras que en el 1 y el 3 se determina más en los casos primarios, en las primeras edades. Esto sugiere de que, y como vamos a ver posteriormente, las infecciones por dengue 2 y 4 primarias pasan, sí, pasan de forma inadvertida o inaparente. No así el dengue 1 y el dengue 3. Estos son los síntomas. Me deja ver bien. Los síntomas que yo le... Ustedes miran bien, Sandra. Sí, sí, se ve bien, sí, sí. Se ve toda la diapo porque es que yo no la veo bien. Sí, hay 4 gráficas con cada uno de los serotipos. Y el título. Sí, Ya. síntomas y signos clásicos más frecuentes por serotipo. Bueno. Y es que yo no... aquí tengo algo que no me... Bueno. ¿Querés cortar y volver a poner la No, diapo? no, no, está bien. Ok. Está bien, está bien. Sí. En estos casos, lo que llamamos síntomas clásicos, y lo vemos también por los 4 serotipos, y en casos primarios que están de color azul y naranja, los secundarios. Vemos que los síntomas más frecuentes, fundamentalmente en el dengue 1, el dengue y en el dengue 4, son la cefalea, el rash, el dolor retroorbital. En el dengue 2, igualmente, el rash, la cefalea, pero síntomas, manifestaciones hemorrágicas ya se incorporan con mayor frecuencia. Igualmente en el dengue 3. Y vemos que estas manifestaciones son más en casos primarios, mejor dicho, en el dengue 2, en casos secundarios, que en los primarios.
Aquí vemos lo que llamamos signos más severos, donde es más frecuente en todos los serotipos, generalmente, es la fuga capilar, donde, que se ve mucho más frecuente tanto en el dengue 2 como en el dengue 3. Sin embargo, en el dengue 2 observamos que hay una diferencia y vamos a seguirla viendo posteriormente entre los casos secundarios. Hay muchos síntomas, mayor frecuencia de síntomas más severos en los casos secundarios, lo que no es tan evidente en el dengue 3. Tanto los primarios como los secundarios se ve más o menos similar en cuanto a estos signos que pueden llamarse un poco más severos, como son fuga capilar, trombocitopenia, ascitis o mal llenado capilar. En este, en esta diapo vemos una comparación, un árbol, eh, una comparación entre fundamentalmente el 2 y el 3, tomando el dengue 1 como referencia. Vemos que, por ejemplo, en el dengue 2, la miaja y la cefalea prácticamente o son protectivos, mucho menor frecuencia que el 1. No así el RAS, que tiene un 1.8 mayor riesgo de aparecer en el caso de los niños infectados con dengue 2. Sin embargo, en el dengue 3, el dolor abdominal tiene 3 veces más riesgo de aparecer que en el dengue 1, igual que la mialgia y el rash. Son síntomas y signos asociados a la infección con el dengue 3 si se compara con el dengue 1. Si vemos esto en los signos más severos, el derrame pleural, la hemoconcentración, la trombocitopenia y el ingreso en unidad de cuidado intensivo en el dengue 2 son significativamente, estadísticas significativamente más asociados con respecto al dengue 1. El pleural casi 3 veces, la hemoconcentración casi 5 veces, mucho trombocitopenia, incluso trombocitopenia grave menor que 50 mil plaquetas por microlitro. El shock, tanto compensado o inicial e hipotensivo, están relacionados con el dengue 3, más que todo. Igual el derrame pleural, el mal llenado capilar, las hemorragias mucosas, la necesidad de utilizar drogas inotrópicas y el riesgo de ser hospitalizado en cuidados intensivos. Son mucho mayor en el dengue 3 si se compara con el dengue 1. Esto es un análisis de las plaquetas y vemos que generalmente en todos los niños eh, el dengue 2 tiene una mediana de 114.000 plaquetas por microlitro, más bajo que todos los demás serotipos. Si analizamos los casos severos, aún es más evidente la trombocitopenia en los casos de dengue 2, con una mediana de 45.000 plaquetas. Yendo a la clasificación, como ustedes conocen, la clasificación actual clasifica, y valga la redundancia, los casos de dengue en dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue severo. La mayoría de los casos son dengue con signos de alarma, pero el número absoluto, el dengue 2 y el dengue 3 causaron la mayor frecuencia de casos severos en estos años de estudio. Y lo vemos en porcentaje, vemos que el dengue 3 tuvo un 27% de casos severos, superior al 15 y al 13 del 1 con el 2. No hablo mucho del 4 porque la N es un poco más baja,
como le expliqué, es el serotipo más recientemente identificado. Ahora, cuando analizamos respuesta inmune, casos primarios y casos secundarios, y como habíamos visto anteriormente, la severidad del dengue 2 es fundamentalmente en casos secundarios, no así el dengue 3, que tanto secundario como primario son similares. Igual el dengue 1 no hay tampoco mucha diferencia entre el número de casos severos en los primarios y los secundarios. Y esto lo vemos en porcentaje y vemos que la mayoría de los casos secundarios en el dengue 2, la mayoría de los casos severos, prácticamente casi el 90% son casos secundarios. Y si lo comparamos con el 3, tanto los casos primarios, los que se infectan por primera vez, como los que se infectan con más de una ocasión, es similar. Lo mismo sucede con el 1. No hay esa brecha, no hay esa diferencia en la respuesta, en la severidad de acuerdo a la respuesta inmune. Analizando solamente todos los casos severos y la frecuencia de ellos, vemos que fundamentalmente la mayoría son los casos secundarios o los más frecuentes, severos son los casos secundarios de dengue 2 y los casos primarios y secundarios de dengue 3, con respecto a los demás los 4 serotipos. En el caso del dengue 4, solo severos, los pocos casos severos que hubo que detectamos fueron secundarios. Por último, esta tabla, analizamos la evolución del choque, y vemos aquí, bueno, en la primera columna los que no tuvieron shock, en la segunda los que solamente se identificó desde el principio el shock hipotensivo, la siguiente solamente shock compensado y no evolucionaron después de la intervención a shock hipotensivo. Y en esta última, que es la más importante, vemos los casos que a pesar de la intervención clínica o del médico, evolucionaron a hipotensivo. Y aquí vemos que tanto el dengue 2 como el dengue 3 eh, prácticamente duplicaron el 1, que no evoluciona, da alteraciones hemodinámicas, shock compensado, no sé, los que no son clínicos, se caracterizan solamente por alteraciones hemodinámicas como mal llenado capilar, y piel fría, por ejemplo, pero no llega al hipotensivo, que ya hay disminución de la presión del pulso y hay hipotensión, que es la fase más grave de la enfermedad. Como conclusión, en Nicaragua han circulado los 4 serotipos del dengue desde el 2004. En el 2022, como le decía, se introduce el dengue 4 por primera vez. Circulan los 4 serotipos. Las infecciones secundarias de dengue 2 y dengue 4 predominaron en edades más tempranas. En cuanto a la sintomatología clásica, el 1 y el 4 predominaron la cefalea, el rash, el dolor retroorbital y las mialgias. En el 2 y el 3, además de los síntomas anteriores, la hematuria y petequia se presentaron con elevada frecuencia. Los casos secundarios de dengue 3 y dengue 2, de dengue 2 y dengue 3, primarios y secundarios, presentaban los mayores porcentajes de signos de severidad, predominando la fuga capilar, la trombocitopenia, la citis, el derrame en el 2, y fuga capilar, la trombocitopenia, el mal llenado capilar y la hemorragia acuosa en el 3. Los casos de dengue 2 presentaron un menor conteo de plaquetas, con 114.000 plaquetas en general y 45.000 plaquetas en los casos severos. Los casos secundarios de dengue 2 y los casos primarios de dengue 3 y secundarios presentaron la mayor frecuencia de casos severos. Es decir, no es como se planteaba, que el dengue 3 no era tan severo. Es el serotipo que, al menos en nuestra experiencia, es el serotipo más severo.
y que produce enfermedades graves, tanto en casos primarios como en secundarios. Y los casos de dengue 3 evolucionaron con mayor frecuencia de choque hipotensivo, a pesar de la intervención médica, mientras que la severidad en el caso del dengue 1 se debió fundamentalmente a alteraciones hemodinámicas que no evolucionan a la hipotensión. Como le decía, finalmente quiero presentarle unos resultados preliminares que me parecieron importantes y por eso se los traigo. Sobre las infecciones primarias inaparentes. Para ello, repasemos un poco de nuevo lo que es la cohorte que tenemos en Nicaragua, en el área del Distrito 2 de Managua, donde nosotros vemos aquí, donde dice primer año, segundo año, tercer año, anualmente nosotros tomamos una muestra a los casos a los niños cuando están sanos, antes de la temporada de dengue. Durante cada temporada nosotros detectamos los sintomáticos, como le expliqué anteriormente, pero la muestra anual no es útil para detectar aquellos casos que no presentaron síntomas, pero que hay un aumento de anticuerpos entre la muestra del año anterior al año posterior. Es decir, si hay 4 veces más un título mayor de anticuerpos por el ICE de ignición en este año con respecto al anterior, y estos niños no presentaron síntomas, entonces nosotros los clasificamos como infecciones inaparentes. Bueno, pero realmente, como no presentaron síntomas, no podemos decir cuál fue el serotipo causante, a diferencia de los casos sintomáticos que le hacemos como es lógico el PCR y el aislamiento viral. Entonces, ¿cómo identificamos el serotipo causante? Para ello, bueno, ustedes conocen la, la estructura del genoma del virus. Tiene 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Dentro de las proteínas de la envoltura existen 3 dominios donde se ha demostrado que los anticuerpos que se producen contra el dominio 3 del virus son más tipo específicos que los anticuerpos que se producen contra la demás estructura. ¿Qué quiere decir esto para los que no son expertos de dengue? La respuesta inmune como los virus son muy similares en su secuencia de aminoácidos, la respuesta inmune tiende a, a ser cruzada. Es muy difícil detectar el serotipo causante porque hay reacción cruzada de los anticuerpos. Pero en este caso, los anticuerpos que se producen contra el dominio 3 de la proteína de la envoltura son más tipo específico, es decir, reaccionan con el serotipo causante o se puede detectar los anticuerpos, sobre todo en infecciones primarias, en los pacientes que se infectan por primera vez. En las infecciones secundarias ya la interpretación es un Ya, poco más compleja. ya. Sí. Entonces, para detectar estos anticuerpos, nosotros utilizamos la tecnología de Lumines. Es una tecnología donde unas microesferas que vienen conjugadas con avidina, ahí las
proteína, en este caso la ED3, nosotros la conjugamos con biotina. Estas microesferas, cada una, emiten una longitud de onda diferente que el equipo la puede detectar. ¿De qué nos sirve esto? Es que nosotros podemos, en una microesfera, conjugarla con ED3 del dengue 1. En otra, conjugarla con ED3, en otro tipo, conjugarla con ED3 del dengue 2, del 3 y el 4. Y en un solo pozo, que esta es la diferencia que tiene con el ELISA, en un solo pozo, nosotros podemos detectar varias reacciones, hasta 100 reacciones diferentes. Esta es la ventaja que tiene el Lumina, porque lo demás es simplemente similar a un ELISA. Aquí las proteínas que conjugamos con biotina se unen a la vidina de la microesfera, después se le añade la muestra. Las muestras de dengue 1 se van a, los anticuerpos que están en la muestra y son de dengue 1 se unen a los anticuerpos, a la proteína ED3 del dengue 1 y así sucesivamente el 2, el 3 y el 4. Y al final se le pone un anticuerpo de detección que es antihumano, que tiene un fluorófono. Y eso va a ser detectado por el equipo de Lumina. Y vamos a poder entonces determinar, según la intensidad de la fluorescencia, el equipo determina cuáles son los anticuerpos con mayor concentración en la muestra. Esta técnica se comparó con el PCR, la neutralización, y tuvo un 100% de concordancia con él. Entonces, ¿qué nos permitió esta técnica? En estos casos que tuvieron, y repito, infecciones primarias, inaparentes, donde no podíamos determinar cuál era el serotipo causante. Nosotros con esta técnica determinamos según la respuesta inmune, si era dengue 1, si era dengue 2, al 3 o al 4, cuál era el serotipo causante. Aquí vemos cómo se comportaron las infecciones inaparentes con respecto a la secundaria durante el 2004 al 2021. Y vemos al final que en general esto varió por cada año. Vemos que un 76% de todas las infecciones fueron inaparentes, comparadas con las sintomáticas. Y esto les traigo porque para mostrarles la importancia eh, epidemiológica que puede tener conocer los serotipos que están circulando de manera silente en la población. Aquí vemos, si ustedes ven, en el 2004, la vigilancia epidemiológica del país solo detectó dengue 1, pero inaparentemente estaban circulando los 4 serotipos. Y cada uno de estos serotipos, el dengue 2 fue sustituyendo y vemos que posteriormente este serotipo fue el más prevalente. Y esto nos permite conocer realmente qué serotipos están circulando en general, aunque no presenten síntomas, y posiblemente dar un pronóstico de lo que puede dar, de lo que puede pasar en años posteriores. Comparándolo, aquí las infecciones inaparentes y sintomáticas, las de color celeste son las inaparentes por cada serotipo y sintomáticas. Lo que quiero que vean aquí es que el dengue 3 prácticamente no hay diferencia entre sintomáticas e inaparentes. Y esto es por año. Generalmente, el dengue 3 prácticamente causa la misma cantidad de infecciones inaparentes que sintomáticas. A diferencia del 2, donde muchos años sí se ve, y esto como son primarias, es lo que habíamos visto, que no produce sintomatología en los casos primarios. Y la infección
evoluciona de manera subclínica. Si se comparó, cuando aquí en esta diapositiva lo comparamos con el dengue 1 como referencia y el dengue 2 y el dengue 3, tiene un riesgo de 2 veces mayor de causar síntomas al compararlo con el dengue 1, no así el dengue 2, que no llega a ser significativo, pero prácticamente es protectivo. Como conclusiones, este método es válido de alto rendimiento para identificar infecciones no aparentes. La mayoría de infecciones son inaparentes, pero varían según el serotipo. Y el dengue 3 tiene mayor riesgo de causar manifestaciones clínicas en las infecciones primarias. Este estudio, todos estos estudios, bueno, están realizados con el Departamento de Virología del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua, el Hospital Pediátrico de Nicaragua, la Escuela de Salud Pública de Berkeley, en nombre de la doctora Eva Harris, fundamentalmente, y el Instituto de Ciencias Sostenibles, que es el instituto que administra y que tiene un convenio con el Ministerio de Salud todos los estudios que nosotros estamos realizando en el país. La doctora Gabriela Paz Bailey del CDC de San Juan, Puerto Rico. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Ángel. Muchas gracias por tu charla.